Buenas tardes a todos, estamos en una nueva sesión de Spoiler en Cuarentena de Cronistas Latinoamericanos. Antes de empezar quisiera agradecer a Rodrigo Cuenta, que es el productor técnico que hace que todo esto sea posible. El día de hoy vamos a hablar de derechos humanos y derechos políticos en tiempos de cuarentena, de pandemia, en Bolivia y en el continente, para lo cual hemos invitado a un abogado sumamente capo y una excelente persona que es Franco Albarracín. Él es abogado y especialista en derechos humanos. Hola Franco, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, hace unos buenos meses y bueno, antes que nada quiero agradecerte esta invitación. Es un gusto poder volver a conversar contigo y también con todos los colegas de cronistas latinoamericanos. Super, ¿qué tal la cuarentena? Bien, te cuento que bien, cumpliéndola a cabalidad, obviamente saliendo los días que tengo permiso de hacer las compras con mucha dificultad, pero por lo general tranquilo y bueno, con las noticias recientes que hemos tenido hace unos días de que incluso esta cuarentena se va a extender más de lo previsto, ¿no? Pero Sí, bueno, bueno, era un poco previsible, ¿no? Creo que sí, yo incluso pensaba que le iban a alargar un poquito más, la verdad, pero estamos en una situación sumamente complicada, ¿no? Entonces, no sé, amerita un análisis muy profundo, o sea, no solo por parte del gobierno, sino también por parte de medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones de profesionales. Es una situación sumamente complicada que, como te habrás dado cuenta, creo que ningún país, ni siquiera los gringos, están pudiendo lidiar con esto, ¿no? A diferencia de lo que muestran en sus películas. sí, ¿no? Todos estamos esperando que llegue el gringo que salve a todos, pero Hoy, hasta ahora, no sale Brad Pitt descubriendo la cura, hermano, pero sale bueno. Brad Pitt todavía. Pero ¿sabes qué escuché? Que Tom Hanks iba a mandar un análisis de sangre y que iban a hacer unas pruebas para crear anticuerpos. Tal Así, vez sí, sí, en serio, tal vez tenemos una película sobre Tom Hanks, protagonizada por Tom Hanks, salvando al mundo. hoy es muy probable, hermano, muy probable. Tal vez no sería la primera vez que se lo vea a Tom Hanks en esas situaciones, Claro, pero y yo prefiero que sea Tom Hanks o que sea otro gringo, pero oye, igual, igual. El buen Forrest Gump salvándonos a todos, digo. claro, Forrest Gump salvaría al mundo, qué bárbaro. Y a mí me quedo tranquilo con eso, yo me quedo tranquilo con eso. Bueno, hoy día justamente vamos a hablar de derechos humanos, de derechos políticos en tiempos de pandemia, que es tu especialidad, que es excelente, porque creo que es algo bien interesante y bien importante que todos entendamos, y que hay muchísima desinformación al respecto. Partiendo de una división que ya habíamos establecido contigo, llamado solamente de introducción, Ake Hurst e Ian Brownlee determinan que los derechos humanos, si bien sí tienen una existencia previa a 1945, es en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando florecen, cuando en verdad el individuo empieza a tener una prioridad muy importante para la comunidad internacional. Yéndonos a lo que viene a ser el derecho internacional de los derechos humanos. Una primera pregunta que me gustaría hacerte es, parece que esa protección a los derechos humanos, sí a partir de 1945, pero también ahora, está en desmedro de los estados. ¿Y qué hace el derecho internacional respecto a esto? Em, en desmedro, es decir, que esta protección a los derechos humanos estaría de cierta forma vista o analizada desde una perspectiva que vendría a perjudicar a los estados. Sí, de algún modo, o limitando los principios de soberanía, limitando de algún modo la importancia del Estado. Ah, ok. Mira, evidentemente, como tú lo mencionas, es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde de manera constante, tal vez en el marco del derecho internacional, se establecen instrumentos que reconocen específicamente ciertos derechos ya universales. Obviamente, los antecedentes de los derechos humanos son mucho más antiguos. Eh, Sin embargo, hay que, creo,
dejar tal vez en claro un aspecto esencial, algo que muchas veces al momento de analizar una vulneración a derechos humanos no lo tomamos en cuenta. Y es lo siguiente, el único ente que puede vulnerar un derecho humano es el Estado. Es decir, no se puede vulnerar, no existe una vulneración tal vez a los derechos humanos del Estado, pues, por así decirlo. No únicamente es el Estado quien puede vulnerar los derechos humanos. O ya sea por acción o por emisión, tal vez una persona, tal vez en un determinado estado, eh, eh, no sé, se vulneró un derecho de una persona y el Estado, no ha sido la vulneración cometida de manera directa por el Estado, pero el Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos. Tal vez no ha sancionado a una persona que ha sido asesinada, tal vez no ha establecido los mecanismos suficientes para garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud. Podemos poner el ejemplo de Bolivia con las personas con cáncer, ¿no? Si bien el Estado no de manera directa ha provocado que determinado número de personas padezcan de esta grave enfermedad, sí ha incumplido con sus obligaciones internacionales de establecer los mecanismos suficientes y necesarios para que se garantice en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales el derecho a la salud, en ese caso, de las personas que padecen de cáncer, ¿no? Ahora, en relación a tu pregunta ya más o menos dirigida a hacer un análisis en relación a la soberanía de los estados y los derechos humanos, hay que partir de un aspecto, ¿no? Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, como las Naciones Unidas, los comités, los órganos de tratados de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a nivel regional tenemos a la CIDH, la OEA, etcétera. Estos órganos intervienen en algunos estados, pero porque son los propios estados que han cedido de manera voluntaria su soberanía en determinados temas, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el Estado boliviano de manera voluntaria ha suscrito, firmado, ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o más conocido como el Pacto de San José. Y en ese momento el Estado le dijo a la OEA y a los otros estados que también han suscrito el tratado, oigan, estoy cediendo mi soberanía. Es decir, yo de manera voluntaria autorizo a ustedes, autorizo a la Comisión Interamericana, autorizo a la Corte Interamericana a que emitan criterios o establezcan acciones jurisdiccionales en base a lo estipulado por el propio tratado, porque yo así lo he decidido, he cedido mi soberanía. Por lo tanto, me comprometo a cumplir con con los artículos que estipula el tratado, ¿no? Entonces, en relación a ese tema hay que partir de eso, ¿no? De que son los estados quienes han autorizado previamente a estos organismos para que emitan criterios, para que juzguen determinados casos, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, la pregunta es si estos organismos pueden ir más allá de lo establecido en el tratado, ¿no? Sobre todo en época de pandemia, sobre todo en la época de- del COVID-19. Y yo diría que habría que analizarlo, hacer un análisis de acuerdo al caso en concreto, pero si bien yo no diría que existe una violación a la soberanía de algunos estados, sí en algunos casos considero que hay un actuar tal vez poco diligente o en algún momento poco responsable en relación a algunos organismos internacionales de derechos humanos, porque al final de cuentas tenemos en algunos países, y antes en Bolivia, ahora cambió esa visión, tenemos la mala costumbre de ver estos organismos como si fueran, uy, está compuesto por los máximos teóricos, los más capos del mundo y su palabra es sagrada y son completamente imparciales. No, no, para nada, ¿no? No te olvides, en el caso de la CIDH, por ejemplo, que al final de cuentas es un órgano también político. O sea, los han elegido estados que tienen una agenda política. Si bien la CIDH está compuesta por profesionales idóneos, expertos, que yo respeto muchísimo.
también tiene por detrás tal vez presiones políticas de acuerdo a los estados que han podido tal vez componer o estructurar durante muchos años la CIDH. Y lo mismo pasa con el alto comisionado, lo mismo pasa con Naciones Unidas. O sea, al final de cuentas también son órganos políticos, pero eso no significa que no tomemos en cuenta o que ignoremos las recomendaciones o las resoluciones que ellos establecen cuando reconocen o denuncian una grave vulneración a derechos humanos, ¿no? En conclusión, o sea, en relación a tu pregunta, no considero que exista como tal una vulneración a la soberanía, pero sí debemos tomar en cuenta que estos organismos no son perfectos. Están compuestos al final de cuentas por humanos y al final de cuentas han sido elegidos también por estados que tienen agendas políticas, ¿no? Entonces, siempre hay que dudar y cuestionar el trabajo que elaboran estos organismos, eh, sobre todo en nuestra situación, ¿no? En la situación de Bolivia acabamos de salir de una crisis política, estamos en esta crisis a causa del coronavirus, entonces no debemos no debemos dejar de ser críticos, ¿no? Si vamos a mantener esa postura crítica en contra del Estado, también debemos mantenerla en contra de los organismos internacionales, ¿no? Porque yo he leído muchos informes de la OEA, de la CIDH, de Naciones Unidas, que son brillantes, ¿no? Que son muy completos y compuestos y elaborados por expertos cuya profesionalidad es incuestionable. Por ejemplo, el informe de la OEA en relación al fraude en Bolivia es sumamente completo, es incuestionable, ¿no? Eh, hay informes, el informe que ha elaborado el alto comisionado en relación a las graves vulneraciones de derechos humanos en Venezuela, también, tiene un sustento y un procedimiento investigativo muy, muy importante y muy difícil de cuestionarlo. Yo he visto trabajos de la CIDH en relación a graves vulneraciones a derechos humanos en Honduras y en El Salvador, en Guatemala, que hacen un trabajo investigativo y que yo diría impresionante. No puedo decir lo mismo en relación a las investigaciones que hizo la CIDH durante la crisis política en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo al respecto el informe anual de la Relatoría sobre Derechos de Libertad de Expresión, y en algún momento ellos utilizan como fuente para decir que en Bolivia existían grupos, unos guerreros digitales, digamos, pero que no eran guerreros digitales del MAS, sino que eran guerreros digitales del movimiento que protestaba en contra de Evo Morales. O sea, es como que hubiera entendido todo al revés, ¿no? Y para hacer esta afirmación utilizan un documento sin fuentes, no se sabe de qué año es, mencionar a un autor que no se sabe si el autor es un académico, un experto, un defensor de derechos humanos, un periodista, simplemente ponen como fuente un artículo cuyo título es Golpe de Estado en Bolivia en redes sociales. O sea, es muy, y me tomó la molestia de ver el documento y es muy poco profesional, errores no solo de investigación, sino incluso de redacción. Entonces, y esto utiliza la CIDH como una fuente formal, ¿no? Entonces, ahí entra mi preocupación y ahí entra también lo que decían hace algún momento, ¿no? Nuestro espíritu crítico debe estar presente en todo momento, ya sea en los documentos, informes de los estados, pero también en el actuar de los organismos de derechos humanos, como en el caso de la CIDH, que en algunos momentos puede hacer un trabajo brillante en relación a la investigación en algunos estados, y en otros momentos puede cometer varios errores, como el que te acabo de mencionar. Súper. Bueno, me quebraste un par de preguntas que tenía a futuro, pero algo muy interesante es justamente la reputación de estos organismos. Y en ese sentido, la CIDH ya estableció un informe pidiendo la defensa de los derechos humanos, pero más que irme a la CIDH, me gustaría que me digas, la OMS ahora mismo está muy cuestionada. Hay estados incluso que han cuestionado a la OMS, determinando que están defendiendo o están protegiendo en cierto modo la responsabilidad de China en este caso, y que está dando medidas sumamente débiles, muy, muy de anestesia y no de curación, si se quiere, respecto a la situación, evidentemente. ¿Tú crees que el rol de la OMS a nivel de comunidad internacional es el apropiado? ¿Está siendo el correcto?
Am, yo diría que hay mucha información. Primero, esta información sobre el rol de la OMS y en relación diríamos, a la información que fue proporcionada y a la información que muchos dicen que fue incluso un poco no oculta, sino tergiversada, he leído en algún momento también. Primero te has dado cuenta que esto salí como una especie de, tal vez, rumores o teorías conspirativas como las Ujú. tenemos en todo momento, pero esto ha ido cambiando en relación a denuncias formales establecidas por estados. Entonces, desde ese momento ya entramos en un campo un poco distinto. Yo diría que, como te iba mencionando en un punto anterior, es importante eh, mantener ese espíritu crítico en relación también de los organismos internacionales. La OMS, al igual que otros órganos que incorporan Naciones Unidas de otras instancias, ha sido elegido de acuerdo a, en el marco en toda esa maquinaria que funciona las Naciones Unidas. Y efectivamente también ha sido elegido eh, en base a negociaciones y discusiones que han tenido los estados. En su mayoría, estados que evidentemente tienen una agenda política. Yo he leído muchos cuestionamientos en relación a la OMS, tomando en cuenta o considerando, acusándolos incluso de favorecer a China en estos momentos. Yo diría que estos aspectos van a ser analizados a mi criterio, en el momento post pandemia, ¿no? Para determinar las responsabilidades internacionales o incluso las responsabilidades penales. Para aquellos que nos están escuchando y que he visto muchos en redes sociales comentarios relativos a deberían enjuiciar a China o establecer algún tipo de sanciones, yo creo que eso ya se va a dirimir en el contexto del derecho internacional. Algunos estados decidirán acudir eh, ante la Corte Internacional de Justicia, eh, ya a nivel del Consejo de Seguridad se establecerán las críticas necesarias, se tratará de ver qué tipo de sanciones se establecen en contra de China. Pero este es un tema, yo te voy a decir, muy, muy complejo porque no tiene precedentes, sobre todo en el marco del derecho internacional, ¿no? O sea, para determinar que la OMS está favoreciendo de alguna manera a China, tendría que haber una investigación muy, muy exhaustiva. Y como estamos hablando ya de conflictos entre estados, ya no estamos tanto en el derecho internacional de los derechos humanos, sino estamos ya en el derecho internacional puro, cuando hablamos de conflictos entre los estados, y es algo que tal vez debería o va a dirimir a futuro eh, un tribunal internacional como la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero como te digo, es algo sin precedentes y esto va a permitir también, de cierta manera, yo creo que un avance y una evolución del derecho internacional sobre cómo vamos a si existe algún tipo de responsabilidad que tendrá que asumir China, cómo vamos a hacer este tipo de investigaciones, a qué tribunal vamos a acudir, eh, cuáles son los estados que van a asumir un juicio o un proceso en contra de este país, o si realmente no existe algún tipo de responsabilidad en contra de China. Bueno, es un aspecto a analizar, ¿no? Pero yo creo, y reitero lo que he dicho antes, no deberíamos tomar la palabra de la OMS como algo sagrado. Lo que hay que hacer y lo responsable que deberíamos y una actuación responsable en la que debemos entrar todos en estos momentos es siempre corroborar la información con otros informes, pero no nos vayamos a cachinoticias o a ese youtuber que cree que la Tierra es plana o que te da otras teorías conspirativas cada semana, ¿no? O sea, yo lo que hago todo el tiempo es, si veo un informe de la OMS, trato de corroborar con institutos que yo considero muy, muy importantes, como la Universidad de Oxford, saca informes muy importantes, ¿no? La Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos está liderando en relación a la investigación respecto al coronavirus en estos momentos. Entonces tenemos que buscar información también que ellos difunden para tratar de corroborar, ¿no? O incluso, si no quieres estar leyendo artículos demasiado académicos, sobre todo con términos médicos que no conocemos, lo que se puede hacer es solicitar la consulta de algún profesional boliviano
médico, pero que tenga también un criterio muy objetivo en relación a la situación actual, ¿no? Súper. Y bueno, un, un hándicap que mucha gente determina respecto a lo que vienen a ser los derechos humanos dentro del derecho internacional, viene a ser el poder coercitivo que tienen estos o que no tienen estos, que tiene el derecho internacional por sobre los estados. Malcolm Shaw establece en cierto modo que los derechos humanos llegan a ser casi un patrón de conducta, pero no en sí una obligación, no viene a tener un término vinculante para los estados, o al menos los estados tratan de que no los tengan. Mi pregunta sería, ¿qué alcance real tienen las sanciones? ¿Podrían llegar a tener las sanciones en la violación de derechos humanos durante la pandemia? Y aquí ya podemos abocarnos un poco más a lo que viene a ser la región o el país. Sí, mira, aquí ya salimos un poco, ya entramos, nos centramos ya en el tema estricto de los derechos humanos, ¿no? Porque antes, cuando hablábamos de la responsabilidad que podía tener China, hablábamos más de una responsabilidad entre estados, ¿no? Eh, ya cuando hablamos de derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos, hablamos de las obligaciones que no existen entre estados, ¿no? Em, eh, que no existe entre China y Estados Unidos, emergentes de algún tratado internacional, sino que es una obligación del Estado que se ha comprometido a cumplir en relación a individuos, ¿no? Ya no es entre Estado, sino de Estado y individuo. Eh, como te mencionaba en la primera pregunta, muchos estados, entre estos incluso el argentino, en algún momento durante el gobierno de Evo Morales también he escuchado decir que Bolivia no tenía por qué cumplir con las resoluciones de la CIDH. Muchos estados han entrado en este tipo de comportamiento de no aceptar las resoluciones de organismos internacionales. Entonces, para ello yo creo que hay que establecer bien y tratar de entender exactamente cuáles resoluciones en el marco del derecho internacional son vinculantes y cuáles no son, ¿no? Para ello hay que diferenciar también en los instrumentos internacionales, hacer una diferencia entre los tratados y probablemente una declaración. Por ejemplo, en Naciones Unidas la Asamblea puede sacar una declaración sobre el derecho al acceso al Internet, que existe, ¿no? Y algunas personas me dirían, bueno, ahora existe el derecho al Internet, es un derecho humano. Yo les digo, no, no es un derecho humano. No porque la Asamblea General de las Naciones Unidas saque una declaración afirmando eso significa que se convierte en un derecho humano. Un derecho humano se constituye al momento en que un determinado número de estados han firmado un tratado internacional. Muy diferente a una declaración, ¿no? Han firmado un tratado nacional, es decir, que estos estados han firmado, ratificado un tratado internacional donde en sus artículos se establece un determinado respeto a ciertos derechos humanos, ¿no? Eh, por ejemplo, te daba el ejemplo de Naciones Unidas del derecho al acceso al Internet, ¿no? No es un derecho humano, ha sido aprobado por la Asamblea General, pero eso no lo vuelve un derecho humano. A diferencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en una reunión los estados decidieron firmar este tratado internacional y en ese momento se obligan a cumplirlo, ¿no? Existe una obligación internacional. Entonces, en caso de incumplimiento de esta obligación internacional, los estados le dicen a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana, si yo no cumplo con este derecho, tú estás en la posibilidad de someterme a mí a un juicio internacional. O sea, el Estado le dijo eso a la CIDH, a la Corte Interamericana, a la OEA, al momento de suscribir el tratado internacional. Existe la posibilidad de que un Estado diga, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Este tratado no me conviene. Yo creo que la comisión o la corte se han vuelto actores de la derecha o actores de la izquierda y, ¿sabes qué? Yo voy a denunciar este tratado. Es decir, me voy a retirar del tratado. Y ahí existen determinados procedimientos. Los estados están en la libertad de hacer eso. Es lo que hizo, por ejemplo, Venezuela. Pero ya ahí hubo el problema con quién era quien tenía La quién era legitimidad, ¿no? quién era el administrador del Estado venezolano, Guaidó o Maduro, ¿no? Formalmente, en realidad, Venezuela, por lo tanto, no se ha retirado de la Convención Americana. Pero en el caso de Bolivia, nosotros seguimos manteniéndonos, somos parte del Pacto de San José y todo lo que pasa en Bolivia puede ser susceptible puede ser sometido ante la jurisdicción internacional del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces ya más o menos respondiendo de manera concreta a tu pregunta, eh,
Depende mucho de qué, qué organismo internacional va a emitir, va a observar el comportamiento del Estado y depende también de en qué consiste esa observación, ¿me entiendes? Algunas instancias internacionales simplemente emiten recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, en el sistema universal, en Naciones Unidas, hay el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos tiene un mecanismo muy interesante que se llama el examen periódico universal, que es básicamente para todos los que no ven, no son abogados, básicamente poner al Estado cada 4 años en el banquillo, entre comillas, de los acusados. Muchos Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos evalúan a ese Estado y ven si ha respetado lo estipulado por los tratados internacionales, principalmente el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y ese examen concluye con recomendaciones. El último periodo de examen a Bolivia ha sido el 2019 y se han emitido varias recomendaciones relacionadas a los derechos de pueblos indígenas, a derechos de la mujer, etcétera. El Estado no tiene la obligación de cumplir con esas recomendaciones. Al final de cuentas son recomendaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el mismo sistema de Naciones Unidas el Estado boliviano ha firmado un tratado que se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? De este tratado hay un órgano que se llama el Comité de Derechos Humanos, que tiene el mismo rol que la CIDH, solo que a nivel internacional, ¿no? El Comité de Derechos Humanos se encarga que los estados cumplan con este tratado. En caso de que no cumplan, una persona, tú, yo o cualquier persona que le han vulnerado su derecho puede acudir ante el comité, hace una denuncia, se inicia un juicio internacional y en el caso de que pierda el Estado boliviano, en este juicio el comité emite una resolución donde exige que se restituyan, se reparen los derechos de esta persona. Esa resolución es de cumplimiento obligatorio. Hay resoluciones del Comité de Derechos Humanos, creo que la última fue de la Marcela Rebollo, si no me equivoco. O bueno, fue de una asambleísta cuyos derechos políticos habían sido vulnerados. Fue el caso ante el Comité de Derechos Humanos y sentenció al Estado boliviano. Y esa resolución hasta ahora no se ha cumplido y debería cumplirse porque es de carácter vinculante, ¿no? Lo mismo si nosotros acudimos ante la CIDH o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las resoluciones de, de estos dos organismos son de carácter vinculante, pero siempre y cuando hayan entrado en el marco, hayan sido presentadas a través de una denuncia formal. Por ejemplo, yo ahorita puedo denunciar sobre algunas detenciones irregulares en Bolivia, puedo enviar esa información a la CIDH, pero solo como carácter informativo. Ellos pueden sacar un tweet, un comunicado exigiendo al Estado que adecúen su comportamiento. Por eso cae en el marco de una recomendación igual. Pero si yo hago una denuncia formal internacional ante la CIDH y luego ante la Corte, su resolución o su sentencia ya van a tener un carácter vinculante. Y eso sí tiene que ser cumplido por el Estado, porque el Estado previamente ha dicho, ha cedido su soberanía y se ha comprometido a cumplir con estas resoluciones de esta forma. Súper. Ya, ya entrando a... Tengo una pregunta más respecto a esto, pero te la quiero hacer al final, que es una pregunta muy divertida. Ya entrando al tema de casos polémicos que han habido acá en Bolivia a partir del coronavirus, a partir de la violación de derechos humanos en el coronavirus. Previo a entrar al tema de libertad de expresión, Nicolás Bequelin, miembro de Amnistía Internacional, cuestionó diversas medidas, sobre todo de China, pero que yo creo que se pueden analogar fácilmente a la situación de Bolivia, de Ecuador, de otros estados. Y, y en ese sentido, uno de los puntos en los que él se enfocó fue en el tema de la discriminación, de la xenofobia y del control fronterizo. Como bien sabes tú y los oyentes, hemos tenido un problema muy grueso respecto al control fronterizo con bolivianos varados en Chile. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación en específico? Antes, yo creo que hay que hacer tal vez un análisis, no un análisis, sino una aclaración en relación a muchas afirmaciones que he visto en redes sociales por parte de periodistas que tienden a tal vez confundir algunas figuras que se están utilizando en el marco de la
de la pandemia. Muchos creen que la restricción es lo mismo que la suspensión de las garantías de los derechos humanos. Es decir, que la restricción de los derechos humanos es como decir que también se están suspendiendo los derechos humanos. Y eso no es correcto. Porque en algunos estados sí hay suspensión de derechos humanos y en otros estados, como en el nuestro, existe una restricción a los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Una restricción a los derechos humanos son, podríamos llamarlas como las limitaciones habituales que establecen los estados en el marco del interés público o el bien común a los derechos humanos. Aquí quiero decir algo muy claro. Los derechos humanos, no todos los derechos humanos son absolutos. Muchos derechos humanos pueden ser limitados, pueden ser restringidos, pero una cosa es que sean restringidos y otra cosa es que sean suspendidos, ¿no? Específicamente en relación a la restricción, son esas limitaciones habituales que establecemos a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Muchos dicen, y he escuchado esto en muchos lugares, es absoluto. Tú no puedes tocar nada relativo al derecho a la libertad de expresión y eso no es correcto, no es cierto. Existen restricciones al derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, la propia Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación prohíben expresiones o propagandas que inspiren información relacionada con la superioridad de un grupo de personas por razones de color o origen étnico, ¿no? Eso está prohibido, eso sí acepta una censura previa, ¿no? Esa es una limitación, una restricción a este derecho. O en relación a la pornografía infantil, ¿no? Puedes restringir el derecho a la libertad de expresión de una persona que quiere difundir fotos de una persona menor de edad, desnuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tú puedes limitar el derecho a la libertad de expresión utilizando lo que llamamos el test de proporcionalidad. En realidad, muchos derechos humanos se pueden restringir si tú aplicas el test de proporcionalidad, siempre y cuando tú lo hagas o esta restricción esté reconocida en una ley formal, es decir, una ley aprobada por la Asamblea Legislativa o el Congreso, esta limitación sea legítima, sea idónea, sea necesaria dentro de una sociedad democrática y también sea proporcional. Muy diferente a una suspensión. ¿Cuándo hay suspensión de derechos humanos? Cuando se ha declarado estado de excepción, ¿no? Hay algunos países donde se ha declarado estado de excepción y, y eso ha provocado también que estén en una situación relativamente complicada y también ha provocado la crítica en muchos estados. En Chile, por ejemplo, se ha declarado un estado de excepción, o ellos lo han llamado también suspensión de los derechos humanos. Es muy polémico porque en Chile les ha pasado casi lo mismo que nosotros, pero tal vez no con tanta intensidad, porque estaban ellos en una crisis social y política muy, muy, muy intensa, con protestas muy, muy fuertes, con una represión muy, muy brutal por parte de la policía, de los carabineros. Se tenía previsto para abril un plebiscito para determinar si van a hacer un proceso constituyente, pero eso también se ha tenido que suspender por la pandemia. Pero estos estados de suspensión llegan a chocar con las situaciones críticas en las que vivían los países, ¿no? Entonces, para más o menos responder a tu pregunta en relación a mi criterio sobre si los bolivianos varados en Chile y esta situación de los migrantes durante la época de pandemia, para ello hay que determinar cuál es la situación de Bolivia, si estamos en una situación de restricción a los derechos humanos o si estamos en una situación de suspensión de garantías de los derechos humanos, ¿no? En Bolivia no se ha decretado un estado de excepción. Muchas personas creen que sí, pero en realidad no. Yo creo que eso responde principalmente a que antes de que llegue el coronavirus a Bolivia estábamos en una crisis política. Para declarar un estado de excepción, tú precisas del aval y la aprobación del Congreso. Entonces yo sospecho, no estoy tan seguro, eh, que haya tratado de evitar eso el gobierno y por lo tanto ellos la medida de la cuarentena no tiene un fundamento en la constitución política del Estado, no tiene un fundamento en, creo que el Código de Salud, en el artículo 70 o 75, que reconoce que es la declaración de este tipo de cuarentena en el marco de ni siquiera dice pandemia, sino epidemia, ¿no? Y en base a esta ley, ellos emiten el Decreto Supremo 4196, que declara el estado de emergencia sanitaria, ¿no?
pero no utilizan el término de estado de excepción ni nada, sino emergencia sanitaria, más o menos jugando, más o menos diciendo, no saben que estamos como en un estado de excepción, pero en realidad no se van a aplicar las salvaguardas, digamos, de ese tipo de medidas. Y así el mismo decreto 4196 reconoce que no está en un estado de excepción y dice que, y menciona el artículo 32 del Pacto de San José de Costa Rica, afirmando que están en un estado de restricción de derechos humanos, ¿no? Entonces, toda restricción, toda limitación que veamos en Bolivia, no debemos analizarlo desde una perspectiva de suspensión de garantías de derechos humanos. O sea, debemos que olvidarnos de ese mecanismo. Lo que no deberían hacer los chilenos y tampoco lo que deberían hacer los ecuatorianos, porque sí se han declarado estados de excepción en sus Sí, países. sí. Y en Bolivia debemos hacer un análisis en relación a la restricción de derechos humanos, viendo qué es lo que establecen la Convención de Derechos Humanos y los tratados internacionales y aplicando a cada uno de los casos que vemos relativamente polémicos el test de proporcional que te he mencionado. En el caso de los bolivianos varados en Chile es muy simple. Eh, no existe alguna restricción para las personas de ingresar a su país, ni siquiera en época de pandemia o epidemia. Es así de simple, ¿no? Ni siquiera ni siquiera cumple con el primer requisito del test de proporcionalidad relativo a la aprobación de una ley formal. Es decir, que el Congreso no sacó una ley afirmando que por el hecho de que existe una pandemia en Bolivia, se va a prohibir el ingreso de los ciudadanos bolivianos. No, no hay eso, no existe, o sea, ni siquiera una ley, ni siquiera cumple con el primer requisito del test de proporcionalidad. Hay un decreto que no permite el ingreso de ciudadanos bolivianos. Por lo tanto, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, impedir el ingreso de bolivianos a nuestro territorio, es de entrada ilegal y por estas acciones, el Estado boliviano puede ser sometido a tribunales internacionales. Otra cosa es lo que podemos opinar, más allá de la legalidad, en relación a cuál es el peligro que puede esto implicar en términos de salud pública para Salud los pública. bolivianos, Ah, ¿no? esa era justamente mi siguiente pregunta. Esa es una discusión ya no tanto legal, sino ya un poco diferente. Pero en ese sentido, y quizás aterrizando un poco en lo que viene a ser la protección, la otra protección de los derechos humanos que no se toma totalmente en cuenta, y me vuelvo con el análisis de Beckerling, que cuestionaba el tema de xenofobia, de supuesto, bueno, no, en el caso de Beckerling sí decía, existe xenofobia y existe discriminación. En el caso de Bolivia, ¿tú encuentras algún tipo de discriminación, de xenofobia a partir del coronavirus? Tanto de una xenofobia, voy a decir una barbaridad, pero tanto de una xenofobia interna, es decir, una discriminación dentro de Bolivia hacia propios bolivianos, como hacia extranjeros o gente que está llegando del extranjero. En relación en relación a la discriminación, yo diría que esta situación nos ha demostrado, y esto es muy visible sobre todo en redes sociales, no, perdón, antes que nada, durante los 14 años de Evo Morales se han establecido normativas incluso que sancionan penalmente la discriminación. Se han establecido políticas y más o menos una gran parte de la población o muchos opinadores o incluso políticos mmm, presumían en el campo internacional o incluso en el nacional de que en Bolivia se estaba eliminando la discriminación, porque era un gobierno indígena, porque había una ley, porque habían políticas, porque habían decretos, había normas municipales, etcétera, ¿no? Te habrás dado cuenta que al terminar el conflicto, la crisis política, no diría al terminar porque yo considero que seguimos en una crisis Sí, política, pero más o menos durante esa época nos hemos dado cuenta que Bolivia no había avanzado en absolutamente nada en relación a la prohibición de la discriminación, al cumplimiento del principio de no discriminación, ¿no? Y esto se ha incrementado durante la época de la pandemia. Lo he visto de manera muy clara al momento de discriminar, por ejemplo, a personal de salud, ¿no? A médicos, a enfermeras que no les dejan ingresar a sus edificios, a médicos que les dejan carteles insultándolos o obligándoles a salir del edificio,
Bueno, ya hemos visto casos que han provocado incluso la indignación de la población boliviana. Am, en relación a la discriminación por razones de etnia o por razón de origen étnico, yo creo que también se ha visto presente, sobre todo al momento de criticar a algunos grupos o sectores que han establecido afirmaciones, a mi criterio, irresponsables en relación al manejo del coronavirus, ¿no? Em, cuando se declaró recién la cuarentena, existieron sectores afines al movimiento del socialismo, algunos grupos del Alto o del Chapare que afirmaban que esto era un invento de la derecha, etcétera, ¿no? Y eso provocó, a mi criterio, un comportamiento tal vez de cierta manera discriminatorio en relación en relación a la gente que vive ya sea en el Alto o en el Chapare o al grupo o a grupos afines, a grupos campesinos afines al anterior gobierno, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, obviamente, porque el hecho de que determinados grupos, esencialmente políticos, emitan un criterio con falta de información, no significa que todo un conglomerado de personas que viven en un determinado sitio piensen de esa manera, ¿no? En Bolivia nos han demostrado varias comunidades indígenas y campesinas que pueden ser mucho más efectivas que el Estado en relación al control de los contagios, ¿no? He visto varios ejemplos, sobre todo en las comunidades indígenas de tierras bajas, que están estableciendo un control impresionante donde no es necesario ni siquiera la presencia del ejército o la policía. Eso sí, estas comunidades están siendo desatendidas porque no les llega comida, no les llega absolutamente nada, y esa ya es una responsabilidad del Estado. Pero, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, ha existido una discriminación, esta discriminación ha estado presente, pero te diré, Bolivia no es la excepción, no es la excepción. Esta, este cambio esta problemática en relación con los derechos humanos lo estamos viendo en todos los países, en absolutamente todos los países. Te acabo de mencionar el caso de Chile, que está viviendo una situación muy complicada porque ya antes tenía una crisis política. El Salvador, por ejemplo, Bukele se ha hecho más de lo que era antes, ahora es una celebridad, mucha gente lo admira, lo adora, eh, por, las, por sus comentarios difundidos en redes sociales acerca de los mecanismos que él está implementando en relación a la pandemia, ¿no? Hay que reconocer que desde que ha entrado a la administración del Estado, el gobierno de Bukele ha reducido de cierta manera el porcentaje de violencia en El Salvador, ¿no? Es un país sumamente violento, ¿no? Sobre todo a causa de Las maras. las maras que están muy presentes ahí, pero lo que no ve la gente es el otro lado de la moneda, de cómo está ejecutando también estas acciones Bukele, ¿no? Eh, por ejemplo, El Salvador ha declarado un estado de excepción. Últimamente está siendo muy criticado por cometer varios excesos. Varios excesos. La policía, Bukele ha autorizado a la policía el uso letal en contra de las pandillas. No solo la policía, sino Sí, también sí. el ejército, ¿no? Una medida que ha ocurrido, creo que ayer o anteayer, ha sido muy polémica. Hay que admitir primero que, como lo dije, El Salvador es un país muy violento y estas maras, por lo general, son personas que han asesinado, que han torturado, que han violado. Efectivamente deben ser sancionadas penalmente y deben ser recluidas en recintos penitenciarios. Pero lo que hizo Bukele, básicamente como una acción ya demasiado arbitraria, a mi criterio, después de un fin de semana violento que ocurrió el 24 de abril, fue recluir a estas pandillas en un mismo lugar, ¿no? O sea, está reuniendo en las mismas celdas a personas de diferentes maras, de diferentes pandillas. O sea, dijo ya no va a haber privilegios para estas personas, ya no vamos a separar los diferentes centros penitenciarios, los vamos a meter a todos en el mismo lugar. Y básicamente no dijo esto, pero obviamente todos llegamos a esta conclusión. Básicamente, después de lo que pasó el fin de semana, quiere que se maten entre ellos, Maten entre ¿no? ellos, exactamente. Entonces, o sea, estas medidas muy irregulares, lo que pasa en Bolivia con los ciudadanos bolivianos varados en Chile no es la excepción, ¿no? En gran parte de los países de las Américas están ocurriendo cosas que
están provocando la denuncia de organismos internacionales y está provocando también un análisis muy específico en relación a cuál es el límite de esta suspensión de garantías de derechos humanos y cuál es el límite de estas restricciones a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, ya me habías planteado un poco al respecto, pero ya entrando un poco más a fondo y enfocándonos en esto de manera más específica, respecto a la libertad de expresión, ya respondiste una de mis preguntas, pero justamente te iba a decir que existen restricciones a la libertad de expresión que en cierto modo son necesarias, que no son un invento de este gobierno, que no es algo, es algo que existe. La restricción a la libertad de expresión existe en todo el mundo y desde siempre, o sea, y no es ilegal. Sí. Pero en ese sentido, ¿qué se hace con la desinformación o la información incompleta? Desde el punto de vista de la desinformación por redes sociales, pero también de medios de comunicación, de políticos, de gente que sí influye, no influencers, pero de gente que sí influye y que tiene un poder político importante. ¿Y qué hacemos con la información incompleta que posiblemente, o que tal vez no lo está haciendo, pero que se cree que está dando el gobierno? Perfecto. Em, el, el derecho a la libertad de expresión tiene dos vertientes, que es en relación a la libertad que tú tienes que está relacionado con la libertad que tú tienes de expresar tu pensamiento, ya sea con palabras o a través puede ser incluso una expresión corporal, pero también reconoce el derecho que tú tienes a acceder a la información. No solo acceder a esa información, sino también a recibirla, ¿no? Entonces son esas tres vertientes, ¿no? A expresarte, acceder tú a esa información, pero también a recibir esa información por parte de terceras personas, ya sea el gobierno, medios de comunicación, etcétera. En relación a lo primero, ¿qué hacemos con los actos de desinformación, los actos de incluso violencia a través del uso del ejercicio del derecho a la libertad de expresión? Porque es lo que hacía los guerreros, los llamados guerreros digitales del anterior gobierno, ¿no? No es que en general expresaban opiniones muy políticas y argumentadas en relación a la teoría de, no sé, expresiones que había cometido, que habían afirmado algún político y debatían teorías políticas, etcétera. No, no, no. Eran insultos directos y eran campañas y políticas de desprestigio y deslegitimación en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. O sea, yo he visto cómo estas páginas controladas por estos guerreros digitales cometían violencia en contra de mujeres defensoras de derechos humanos. Violencia, las desprestigiaban, las insultaban, las afirmaban en esas páginas que eran terroristas, que eran pagadas por el imperio, que eran... No eran páginas que hacían un correcto uso del derecho a la libertad de expresión. Hay que partir de eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos con estas personas que siguen presentes ahora y que no solo siguen con esa campaña constante de deslegitimación y desprestigio de periodistas y otras personas, políticos y también de políticos opositores? Eh, para ello, yo creo que el gobierno boliviano ha manejado muy mal el tema. No lo ha manejado como en el marco de la legalidad y en el marco del cumplimiento del derecho internacional, y tampoco lo ha hecho de manera inteligente. Yo creo que ha asumido un comportamiento muy similar al de Venezuela, Nicaragua, paradójicamente, porque estamos con un gobierno que se supone que es de derecha, pero está asumiendo un comportamiento muy similar al de Venezuela y Nicaragua en época de pandemia. Venezuela, por ejemplo, ¿cuál es el problema ahorita? Los números que presenta el Estado venezolano son muy dudosos porque no existe un acceso a la información. Yo dudo mucho de las cifras que nos muestra el Estado venezolano. A ver, no olvidemos que el 2014 Venezuela dejó de presentar informes epidemiológicos, o sea, dada la crisis de salud en la que estaba viviendo. El 2017 la mortalidad infantil creo que aumentó un 30-40%.
Y la mortalidad materna en Venezuela el 2017 y 2018 aumentó casi un 70%. O sea, la situación de la salud en Venezuela ya era catastrófica antes de que llegue el coronavirus. Entonces, las cifras que nos presentan ahora, a mi criterio, son completamente falsas, porque no existe un acceso a la información. Y además, se está persiguiendo a personas que están expresando su derecho a la información o que quieran difundir la precariedad y la situación real en Venezuela. Se ha detenido, se ha perseguido periodistas, a médicos, a defensores de derechos humanos que expresaron que los hospitales no estaban, ojo, no estaban denunciando que no tenían los trajes especiales para combatir el coronavirus, no estaban denunciando eso porque ellos sueñan con tener esos equipos. Estaban denunciando que en los hospitales no tenían ni siquiera los productos básicos de higiene y limpieza. Me refiero a jabón. O sea, para que veamos en qué estado está Venezuela. Lo propio con Nicaragua. La diferencia es que en Nicaragua no solo hay falta de información, sino que ellos están aprovechando para reprimir pueblos indígenas, información que quieren difundir centros de salud. ¿Por qué Bolivia está en una posición similar a esta? Primero porque no existe una transparencia en el uso de los recursos, no existe un libre acceso a la información, o por lo menos el Estado no está facilitando a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellos periodistas, acceder a toda la información. Y porque no está cumpliendo con los requisitos que manda el derecho internacional al momento de restringir algunos derechos. Vamos al ejemplo específico de esta persona de nombre Mauricio Jara, que lo han detenido hace 4 días, 5 creo, porque era un guerrero digital y era administrador de no sé cuántas páginas, ¿no? El Estado lo está acusando por el delito de sedición y no me acuerdo del otro delito, pero son tipos penales que a mi criterio no se acomodan al comportamiento o a las acciones cometidas por este sujeto. En primer lugar, aplicaremos el test de proporcionalidad en este caso en concreto. Como te mencioné, para restringir algún derecho, en este caso el derecho a la libertad de expresión, hay que aplicar este test. El primer requisito es que existe una ley formal, es decir, aprobada por el Congreso, que en uno de sus artículos diga, en estos casos en específico, vamos a restringir el derecho a la libertad de expresión. No hay una ley en Bolivia que establezca eso. O el Congreso no ha sacado una ley para prevenir la desinformación difundida por grupos políticos financiados anteriormente por el anterior gobierno. No hay. No cumplimos con el primer requisito. Vamos al segundo. Supongamos que sí existe esa ley. El Congreso vio que estos grupos eran muy responsables y si existe esa ley, hay que verificar que esa ley cumpla una finalidad legítima e idónea. En este caso sería para proteger y garantizar la salud pública, tomando en cuenta los principios internacionales difundidos por la OMS y unos principios muy interesantes que deberíamos todos leer en el marco de esta pandemia, que son los principios de Siracusa. Nos da toda la pauta que debe cumplir, todos los principios que debe cumplir el Estado en el marco de estas restricciones a los derechos humanos. Repito, son los principios de Siracusa, que reconoce este test de proporcionalidad. Además de cumplir esta ley una necesidad, además de que sea legítima e idónea, debe también ser necesaria dentro de una sociedad democrática. Es decir, debe cumplir con un rol imperioso, útil, razonable y oportuno, ¿no? Debe ser también proporcional, ¿no? Tú no debes poner una limitación exagerada a la situación que amerita, ¿no? Entonces, en relación a estos requisitos, veo que las medidas que se ha establecido, en el caso en concreto, no cumple con estos principios, en primer lugar porque la sanción que se le ha establecido, el tipo penal, y no es necesaria, es demasiado desproporcional y tampoco es razonable en el marco de una sociedad democrática. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho o cómo el Estado debería haber actuado ante estas situaciones de desinformación? Yo creo que sí deberían haber sido sancionadas, no penalmente. No penalmente. Debió existir responsabilidad ulterior de estos grupos y una investigación muy seria, establecer sanciones no penales, sino otro tipo de sanciones que pueden estar más ligados
sanciones pecuniarias, etcétera, pero no relativas a la privación de la libertad, para, para ser más específico, ¿no? Eh, y además, no se debió tratar el tema en el marco eh, de posibles acciones de estos sujetos que quieren desestabilizar el gobierno o que quieren o que son terroristas o que están con un plan conspirativo de asesinar a algún ministro, no sé. Se debió tratar el caso de los guerreros digitales en el marco de sus acciones, o sea, de lo que realmente son, porque, seamos sinceros, estos militares no son terroristas, no son unos tipos que nos van a hacer explotar cualquier momento. Es un grupo pagado por el anterior gobierno que se encarga de insultar, desprestigiar a opositores, a periodistas en redes sociales, ¿no? Y debió ser tratado de esa forma. El Estado debió denunciar a estas personas por la comisión de patrones de eh, vulneración a derechos humanos en contra de periodistas, en contra de opositores, en contra de defensores a derechos humanos. Debieron exponerlos y sobre todo debieron ser procesados en el marco de un juicio eh, abierto, eh, con la presencia de la sociedad civil, un juicio público que demuestre una independencia de jueces, de la fiscalía, del Ministerio Público, algo que no se muestra, algo que no está presente actualmente y por eso es criticado por muchos sectores sociales. Si esta persona hubiera sido enjuiciada por un Ministerio Público o por jueces que sean independientes, imparciales y que hubieran demostrado cierta idoneidad en el anterior gobierno, yo creo que no habría mucho problema al respecto. Pero lo que hemos vivido durante los últimos años nos ha demostrado que el Ministerio Público y el órgano judicial no es que estaban al servicio del movimiento del socialismo, sino que estaban al servicio del órgano ejecutivo. Entonces, por eso existe mucha crítica en relación a estos casos. Y yo te lo digo de primera mano, porque yo sí he sido víctima de estos guerreros digitales. Cuando a mí me dispararon el 2017, durante las protestas a favor del referéndum del 29F, estos guerreros digitales hicieron videos míos mofándose de lo que me habían disparado, sacaron fotos mías, difundieron cosas falsas que habían cometido crímenes previamente. O sea, yo soy víctima directa de estas personas. Sin embargo, aún creo que estas deberían ser sancionadas de otra manera. En primer lugar, que deberían ser sometidas a un proceso se debería respetar el debido proceso en el marco de los juicios iniciados en contra de las personas. Y en segundo lugar, creo que las medidas y los tipos penales que se están estableciendo en su contra son demasiado excesivos, ¿no? Yo creo que el gobierno debería tratar de una perspectiva diferente estos temas de la desinformación. Deberían tal vez trabajarlos incentivando, abriéndose. Lo que tú mencionabas, o sea, la desinformación de la sociedad civil, no de la sociedad civil, sino la desinformación de esos actores políticos y la desinformación del Estado pueden ser resueltas a través de las mismas estrategias. O sea, el Estado, para evitar que estos grupos desinformen, deberían abrirse un poco más, permitir a la sociedad civil verificar en qué están gastando, cómo están administrando los recursos en el marco de la pandemia. Deberían facilitar a la sociedad civil acceder a los juicios iniciados en contra de estas personas. Deberían facilitar a la sociedad civil todos los aspectos involucrados con el acceso a la información y algo que no lo están haciendo. Y eso va a permitir también a combatir estas campañas de desinformación que están promoviendo algunos actores políticos. Bueno, es muy evidente, creo yo, que el rol del Ministerio de Gobierno, sobre todo, pero no solamente, merece un cuestionamiento muy importante. El tema de, yo entiendo que no es una excusa, pero la lógica de la protección de la salud pública justamente no debería de ir en desmedro, o debería de ir en desmedro proporcional a acciones de desinformación que es verdad, que están mal. Es decir, no hay que establecer que no, que desinforme no es tan grave, no, es terrible, sobre todo ahora. ¿Tú crees que lo ocurrido en el Chapare, que fue terrible en todo sentido, porque se manejó mal desde lo que se hizo con los policías hasta las declaraciones posteriores e incluso el tema de derechos económicos
justificables o no, también fue una vulneración importante. En ese sentido, lo que pasó en el Chapare, ¿te parece que, en primer lugar, te parece que fue bien manejado y en segundo lugar, te parece que en este momento hay una salida factible respecto a lo que está ocurriendo? El problema con el Chapare es que Es un tema bien político, durante, ¿no? Así que si la respuesta es bien claro, política, el problema es que durante los 14 años del gobierno del MAS hemos dejado nosotros un poco de lado el Chapare porque obviamente era su principal aliado, su principal fuerza sindical, política. Entonces, un poco dejábamos de lado las vulneraciones a derechos humanos que ocurren también dentro del Chapare, ¿no? Y de cierta manera se ha constituido una especie de república federal autónoma, independiente, con aeropuerto. soberana, totalitaria del Chapare, o sea, no, y eso en estos momentos está chocando con la administración del nuevo gobierno. Yo creo que, no refiriéndonos a la crisis política, dejando de lado un poco la crisis política de octubre-noviembre del año pasado y concentrándonos en las actuaciones del gobierno durante la pandemia, eh, ha resuelto el problema, salió mejor de lo que yo esperaba, tal vez. Cuando fueron expulsados eh, los Policías. contingentes policiales no me acuerdo el nombre de la localidad, de la región, fue una actitud, fueron acciones completamente ilegales. O sea, eso Sí, sí, amerita sanciones penales, penales. ¿no? Ajá. De eso no tenemos, no, de eso no deberíamos discutir. Yo tenía la preocupación de que esto implique una actuación mucho más represiva por parte del Estado a través de la intervención de militares, del uso Claro, la excesivo de la militarización, ¿no? fuerza, Ajá. sí, y lo propio con el Chapare, porque no son grupos tampoco pacíficos, son muchos grupos cocaleros, hay sectores cocaleros, hay que aclarar, no todos, pero muchos sectores cocaleros que están relacionados con el narcotráfico, que están armados. Entonces, yo tenía la preocupación de que eso ese enfrentamiento podía provocar graves vulneraciones a derechos humanos, pero creo que se resolvió de cierta manera, hubo cierta negociación y conversaciones, tengo Ujú. entendido, con las dirigencias, ha vuelto la policía, evidentemente hay mucha tensión en el territorio, em, pero creo que eso se ha podido manejar, eso se manejó de cierta manera em, mejor de lo que yo esperaba, la verdad, porque es muy difícil en estos momentos llegar a ciertos acuerdos con el Chapare, sobre todo con el actual gobierno, porque no te olvides que, y ese es el problema en Bolivia, el coronavirus nos ha, como decimos de manera informal, nos agarró en curva a todos los países, a la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Como te mencionaba, Chile estaba mm, tremendos problemas antes del coronavirus, Ecuador igual, y Bolivia, ¿no? Queramos o no, si bien yo sí reconozco la asociación constitucional, considero que estamos en el marco de la legalidad en un gobierno transitorio, no deja de ser, no deja de tener poca representatividad ante la Pero no, sociedad no tiene boliviana, legitimidad. ¿no Tiene ve? legalidad, pero no tiene legitimidad. Exactamente, exactamente. Entonces, esto provoca una incertidumbre, esta falta tal vez incluso de credibilidad ante muchos sectores de la población, provoca muchos cuestionamientos en relación a en su actuar, sobre todo tomando en cuenta que la actual presidenta transitoria ha decidido postularse para las próximas elecciones, ¿no? Entonces, estamos en una situación, una crisis política en medio de una pandemia que nos dificulta mucho las cosas. Eso, como te he mencionado, explica por qué no se declaró estado de excepción. Eso explica por qué ahorita la mayoría de las restricciones a los derechos humanos no se le está haciendo a través de una ley formal, se le está haciendo a través de un decreto. O sea, eso de Decretos. entrada Ujú. ya va contra el estándar internacional de los derechos humanos. Pero nosotros como bolivianos creo que hemos decidido aceptarlo, tomando en cuenta que estamos saliendo de una crisis política, en realidad que seguimos en una crisis Sí. política, ¿no? Entonces, estamos en esa situación muy complicada donde nosotros como
miembros de la sociedad civil, debemos también tomar en cuenta en qué momento debemos criticar, exigirle al gobierno y en qué momento debemos entender las acciones que están estableciendo, ¿no? Yo en el marco de la desinformación considero que no lo están manejando de manera muy adecuada. Si yo fuera parte del gobierno diría que no lo están manejando que no lo están manejando de manera inteligente tampoco. Eh, la desinformación siempre se la pelea a través de el incentivo a los medios de comunicación, a determinados actores, a líderes, a defensores de derechos humanos de difundir información correcta. Eh, se combate la desinformación con el acceso a la información y no con juicios penales, que al final de cuentas, tienes mucha razón también en lo que mencionabas, pueden ser muy perjudiciales para la sociedad civil. El otro día, ese no era un guerrero digital, era una persona, creo que de Oruro, un entrenador que había puesto en su Facebook, y él creo que vendía incluso productos para el gimnasio, Deporte. proteínas, etcétera, ¿no? Había difundido que la aspirina, es decir, la aspirina, calmantes como el, no sé, Proteínas. calmadorcito, ajá, te podían curar del coronavirus. O sea, aunque no me creas, te prometo que fue una publicación que tenía 40 likes en Facebook, ¿no? Que había un complot de las grandes empresas de China, etcétera, y que en realidad nos estaban engañando todos y que el coronavirus se podía curar con algunos antiinflamatorios y también con algunos calmantes, con aspirinas, incluso con aspirinas. Entonces, a mi criterio, es un comentario completamente irresponsable que puede llegar a personas que le compran sus productos para el gimnasio este sujeto, creerle, lamentablemente pecando de ignorantes, y en el caso de que les dé de que se contagien del coronavirus, tomar un antiinflamatorio, una aspirina que puede provocar su posterior muerte, ¿no? Entonces, o sea, no hay que tampoco dejar de lado el peligro que tiene la sociedad actual, información sobre todo relacionada con el coronavirus. Yo creo que ese tipo de actos deben ser sancionados, identificados, no penalmente, sancionados de otra manera, no con la privación de libertad, siempre y cuando también en el marco de un proceso debido, y también deben combatirse con la información, con el acceso a los datos que está manejando el Estado, ¿no? Esta persona yo no creo que deberían encerrarla durante 5 o 6 años por el delito de sedición, terrorismo, por ejemplo, ¿no? Es simplemente una persona completamente desinformada y irresponsable que puede provocar la muerte de otras personas dada su falta de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero debe ser sancionada de manera contundente. ¿Por qué los organismos de derechos humanos hacen tanto problema en relación a estos temas del derecho a la libertad de expresión? O sea, ¿por qué les asusta mucho que se sancione de manera tan contundente eh, el, el, la desinformación? No es porque ellos digan, no es porque ellos estén de acuerdo a que existen personas como este sujeto que desinformen de manera tan libre, ¿no? Asumiendo un comportamiento completamente irresponsable. Lo que pasa es que el problema, y te voy a dar ejemplos concretos, el problema de cuando el gobierno comienza a asumir estas acciones, este patrón de restringir el derecho a la libertad de expresión con el objeto de hacer prevalecer otro derecho, en este caso el derecho a la salud pública, está históricamente demostrado de que el gobierno, si bien en un principio puede actuar de buena fe, de manera posterior casi siempre se aprovecha de estas situaciones y se encarga de utilizar estos mecanismos para la persecución política y también para ocultar información. Por ejemplo, en China hay un defensor de derechos humanos, su nombre es Juan Qi, muy reconocido, ha difundido información muy importante en relación a graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por el gobierno chino. Él fue sentenciado a 12 años de prisión y está aprovechando el contexto de la pandemia para no informar la situación de salud de esta persona, ni siquiera a sus familiares, ¿me entiendes? Hay gobiernos que se pueden aprovechar de la situación de la pandemia. Por ejemplo,
hacer un artículo del Washington Post muy interesante que expone estos casos. Y en el artículo, ojo que también incluye a Bolivia. Eh, Hay un caso de Sri Lanka, si no me equivoco, que aprovechando la pandemia, muchos estados han comenzado a emitir decretos de indulto, que a mi criterio es muy positivo. Por el estado de Sri Lanka, aprovechando eso, ha emitido un perdón a favor de un miembro del ejército que había cometido delitos de lesa humanidad y que había sido sentenciado después de casi un proceso de más de 10 años. Y aprovecha la pandemia para liberarlo, ¿no? Entonces, el problema de esto es que una vez que los estados establecen estas restricciones, que pueden ser muy entendibles en cierto punto, por ejemplo, en este caso, una persona por desinformar es culpable de la muerte de otra, puede existir responsabilidad penal. O sea, sería lógico que exista responsabilidad penal. Ujú. Pero los organismos de derechos humanos, de manera informal, podríamos decir que se quejan de esto. Porque si bien los estados pueden tener buena fe al principio, durante sus comportamientos o sus acciones posteriores, casi siempre tienen a utilizar estos mecanismos para perseguir, para callar y para ocultar información. Si, yo creo, y es mi criterio, si no, tal vez ponemos un alto al Estado boliviano, muchos van a estar de acuerdo, y eso lo he oído en redes sociales, muchos están de acuerdo de que lo enjuicien a esta persona de nombre Mauricio Jara, que era un guerrero digital. Y entiendo, porque la sociedad boliviana ha sido víctima de los guerreros digitales durante muchos años. O sea, tú no podías decir algo en redes sociales que de pronto 10 personas con cuentas falsas te atacaban, te insultaban, y tú no podías ser una persona pública, un líder social, un defensor de derechos humanos, un periodista, que estos guerreros digitales ya se inventaban un delito. O sea, entiendo perfectamente su actuar. Pero si nosotros seguimos dándole esta carta al Estado eh, de enjuiciar o procesar a estas personas en incumplimiento con los principios básicos del debido proceso, a futuro, si vamos a ver casos de algún médico que está denunciando que no hay insumos en X Ujú. hospital, que va a ser procesado Por sedición. por desinformación, por sedición o por desinformación. Y ahí está el punto clave donde podemos desvirtuar todo argumento del Estado. Que el Estado aún está a tiempo el gobierno en este caso, que el gobierno está aún a tiempo digamos, corregirlo. Sí. El decreto supremo en el cual el Estado está, llamémosle, procesando a todas estas personas es el decreto supremo 4200, que establece que en su artículo 13, creo, no estoy muy seguro, si me pueden corregir los que nos están viendo, establece que las personas que desinformen o que de alguna manera eh, incentiven a las personas a desobedecer la cuarentena van a ser procesados penalmente, ¿no? De entrada, tú no puedes establecer un artículo con responsabilidad penal en un decreto Un supremo, decreto supremo. Ujú. ¿no? O sea, de entrada, eso ya va en contra del estándar internacional en materia de derechos humanos. O sea, tú te lo deberías tratar de quitar, el gobierno debería tratar de quitar ese artículo y más bien hacer los esfuerzos para emitir normativas que sancionen la desinformación, pero a través de otros mecanismos, a través de otros mecanismos, que traten de quitar esa visión nacional e internacional que cada vez se hace más potente de que el Estado está aprovechando la pandemia para perseguir al movimiento socialismo. ¿Por qué es lo que provoca? Que los miembros del movimiento socialismo, un gobierno extremadamente autoritario, estén quedando actualmente también como las víctimas, Ujú. estén quedando como aquellos y está reforzando incluso la teoría del golpe de Estado. O sea, entonces el gobierno debe comenzar a tratar de trabajar en la desinformación a partir de otra manera. Y debemos ser claros también, si van a procesar a una persona o, y van a establecer una sentencia en cuestión de días o horas, queramos o no, es también una vulneración a derechos humanos. Esto ha pasado, por ejemplo, creo que hace unas 2, 3 semanas, el ministro Murillo anunció que se habían sentenciado como 30 personas. No sabemos cuándo fueron los juicios, no sabemos quién era el juez, no sabemos si era un juicio abierto, pues debería haber sido un juicio abierto. No sabemos absolutamente nada. O sea, yo con la Asamblea de Derechos Humanos tenemos casos donde estamos peleando como durante 10 años por una sentencia en algunos casos. Y también peleamos durante varios años, incluso en aquellos casos que se someten a procesos abreviados. Entonces,
nos ha parecido extraordinario, y a mí es personalmente, que existan sentencias en cuestiones de día, en cuestión de días, ¿no? Y que al respecto tampoco nos dé mayor información el ministro Murillo. Entonces, sí hay cosas en las cuales podemos criticar, y es lo que te decía en un principio. Eh, si bien una gran parte de la población ha aceptado que estamos en un gobierno transitorio, aceptado que se le va a dar la administración del Estado a Yanine Áñez, aceptado a los ministros que están incorporando, eso no significa que dejemos de ser críticos en relación a los. Y esto lo dije también en otro medio de comunicación, no solo en relación al gobierno, sino también en relación a los organismos internacionales. En el caso, por ejemplo, de la CIDH, a mí me pareció muy responsable un tuit que habían difundido en relación a este decreto supremo, el 4200, que sí es muy criticable. Solo que el tuit decía, era muy poco claro, decía que alguna normativa, ni siquiera la mencionaba, que perseguía a opositores políticos debería dejarse sin efecto. O sea, súper Sí, sí, poco preciso, muy irresponsable. Eh, Cualquiera podría interpretar que la CIDH quería que se derogue el decreto en su totalidad. integridad, lo que implicaría que en Bolivia ya no haya cuarentena, lo que implicaría que la CIDH estaría Claro. afectando el derecho a la salud pública de los Ujú. bolivianos. O sea, los organismos internacionales también pueden ser muy irresponsables. Y ahí está un elemento muy fundamental que debemos tomar en cuenta en épocas de pandemia. Es la precisión de las normas que difunden los estados. El decreto supremo 4200 establece trata de combatir la desinformación, pero a través de expresiones completamente poco precisas. Eh, Desinformación, en este momento, lo que estamos nosotros hablando puede ser considerado desinformación. ¿Me entiendes? O sea, si al ministro no le gusta lo que te estoy mencionando en este momento, tranquilamente puede utilizar el artículo 13 del decreto supremo para mí meterme en juicio por desinformar a la gente, porque lo que estoy diciendo para él no puede ser cierto. Entonces, estas normas deben cumplir con el principio de legalidad, deben ser precisas, deben ser, incluso si van a restringir algún derecho, deben ser taxativas. Y eso, a mi criterio, no es lo que está pasando y es lo que le está causando muchos problemas al gobierno actual. Problemas que podría ahorrarlos. Problemas que, a mi criterio, los está provocando, tal vez mm, porque no está manejando de manera adecuada la pandemia. Está tratando de combatir la desinformación con la persecución, está confundiendo la desinformación con la persecución política, está tratando de utilizar el Ministerio Público y el órgano judicial en situaciones que no competen al Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que está con esos problemas y hay que criticarlos, y obviamente hay que tomar en cuenta también los criterios de los organismos internacionales. Ujú. Y bueno, ya para terminar, y eso tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, porque uno de los principales problemas respecto al mal manejo del gobierno o no el adecuado en algunos aspectos, porque en otros aspectos yo creo que no lo están haciendo tan mal, tiene que ver con la falta de legitimidad que tiene este gobierno. Que, que, que hay que decirlo, es decir, es un gobierno que llega con falta de legitimidad y que yo creo que se acrecienta un poco la legitimidad, la falta de legitimidad a partir de la postulación, pero ese es otro tema. En ese sentido, y hace unos días, tanto diputados como senadores, con una mayoría del MAS, todos sabemos que es un rodillo parlamentario muy fuerte, aprobó la ley de reprogramación de elecciones, dando un plazo de 90 días para estas. Cosa que no es que va en contra, sino que modifica la propuesta del Tribunal Electoral, que era realizarla hasta finales de septiembre. En este caso, el Movimiento al Socialismo, a partir de la Asamblea Legislativa, decide que tiene que ser en agosto. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas muy mal y ellos saben cómo hacerlas mejor. En resumen, de esto podríamos hablar horas, pero ¿te parece, en primer lugar, te parece, cuál es la palabra? ¿Te parece responsable? ¿Te parece coherente sacar esta ley, tratar de promulgar esta ley
en este momento, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿te parece posible realizar elecciones hasta agosto? Mm, y escuché a varios, algunos opinadores del movimiento del socialismo, algunos políticos, exautoridades incluso, señalar que si no se llevan a cabo las elecciones, se estaría entrando a una... El gobierno o el Estado estaría incurriendo en una grave vulneración a los derechos políticos, no solo de la ciudadanía en relación a su derecho a, de una vez, elegir un nuevo administrador del Estado, sino también de varias personas que pretenden postularse a cargos públicos. Desde esa perspectiva, quisiera emitir un criterio al respecto primero. Y entramos en un balance de, donde nuevamente hay que aplicar el test de proporcionalidad. ¿Cuál privilegia? ¿El derecho político o el derecho a la salud pública, en este caso? ¿No? Eh, para ello, para restringir, en este caso sería el derecho a la salud pública, está utilizando el Estado los mecanismos necesarios que establece el estándar internacional. En primer lugar, sí, en relación a la ley formal. O sea, el Congreso ha emitido una ley que permite las elecciones nacionales y esto iría en detrimento a la salud pública. Hay que ser concretos, hay que ser sinceros, ¿no? Eh, cumple con el requisito de finalidad legítima, es decir, y es estrictamente necesario y proporcional. Y ahí tenemos que discutir un poco sobre lo que tú mencionabas. ¿Es realmente necesario o constituye realmente una vulneración de los derechos políticos el hecho de que se realicen las elecciones tal vez el próximo año o no sé, tal vez en diciembre, o que se postergue más allá del criterio de los miembros del movimiento del socialismo? Yo creo que no vulneraría los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos. Um, por el contrario, sí estaría restringiendo de manera innecesaria y desproporcional el derecho a la salud de todos los ciudadanos bolivianos. Si bien sí, se estaría restringiendo este derecho a través de una ley formal, por esta ley yo no la considero necesaria porque hay otros mecanismos, no es imperiosa, no es útil, tampoco es razonable, ni siquiera es oportuna y está siendo una restricción de manera demasiado desproporcional. Es decir, tú pretendes tener un nuevo gobierno, un nuevo administrador, arriesgando la vida de millones de bolivianos, es sumamente desproporcional. Y si los organismos internacionales son razonables y es una oportunidad para demostrar su imparcialidad, en estos momentos deberían pronunciarse en contra de esta ley, decir que no cumple con el test de proporcionalidad en el marco del derecho internacional. O sea, si la CIDH y el alto comisionado son imparciales, a estas alturas ya deberían haberse pronunciado al respecto. Pronunciado. Ajá. Eh, ahora, yo te voy a ser muy sincero, además, yo he cambiado de opinión. Eh, antes, tal vez si me preguntabas esto hace unos 2 meses, yo te hubiera dicho que sí era necesario que se realicen las elecciones, no porque considero que va a haber algún mejor administrador, no, sino porque justamente por lo que decíamos, yo creo que nos está afectando mucho esa falta de legitimidad del gobierno transitorio. No es algo que ellos han buscado, es simplemente así sucedieron las cosas de acuerdo a la crisis política. Pero yo creo que nos está afectando demasiado el hecho de tener un gobierno transitorio en un momento sumamente excepcional. Eh, y ese es el problema, porque el gobierno actualmente está trabajando únicamente a través de decretos. Todas las medidas que ha establecido el gobierno de Áñez deberían hacerse a través de leyes formales, pero nosotros lo hemos dejado pasar por alto porque sí es un gobierno transitorio y hay 2 tercios del MAS que están de cierta manera actuando de manera política. Entonces, necesitamos también, siendo sinceros, un gobierno elegido con respaldo social, con legitimidad, que establezca leyes y no solo en el marco del derecho a la salud de los ciudadanos bolivianos, sino también no te olvides que a causa de esta pandemia
durante los próximos meses vamos a tener una crisis económica tremenda. Entonces, necesitamos un gobierno que establezca medidas estructurales a través de leyes formales que puedan ser reconocidas por la mayoría de la gente, ¿no? El gobierno transitorio, no sé qué va a hacer, no sé qué medidas podrá establecer si las elecciones son el año pasado, o sea, no van a ser reconocidas y sobre todo si hay una crisis económica muy fuerte, yo creo que va a incrementar la crisis política y corremos el riesgo incluso de, 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 de entrar en un conflicto muy fuerte, en un conflicto violento como el que hemos vivido en octubre y noviembre. Esos son los riesgos. Pero poniendo en la balanza, yo creo que lo que debería ser, y aquí está mi propuesta, tal vez mi solución, pero creo que no solo es criticar, ¿no? A los del gobierno, tomando en cuenta que si no se elaboran las elecciones, considerando que no se estarían vulnerando los derechos políticos, pero sí estarían garantizando el derecho a la salud de miles de bolivianos, pero tomando en cuenta también que seguiríamos con un gobierno con muy poca legitimidad, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que se podría hacer? La solución aquí, y lo han planteado otros políticos, tengo entendido, tiene que haber un consenso y tienen que hacerse las acciones necesarias, o aunque sean los esfuerzos necesarios para llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas existentes, ¿no? Deben reunirse los políticos, los partidos políticos, incluidos el movimiento socialismo, y en el caso de los líderes del MAS, deben tratar de llegar a un acuerdo en el marco de el respeto al derecho a la vida de los bolivianos, ¿no? Y lo que he visto en algunos medios de comunicación, no sé si tuviste unos audios filtrados sobre algunas discusiones que hubo dentro De los de la, asambleístas. de los asambleístas del MAS, ¿no? Y no es fake news, esto Sí, salió en sí, sí, Herboa, sí. sobre el ala radical del MAS, que está constituida por Sonia Ajá. Brito, Yañíquez, incluso emitían criterios discriminatorios en Claro, contra claro. eh, de, De las mujeres de de otros pollera sectores y sí, sí, no, pues, de otros sectores del MAS, que si bien evidentemente antes las y los calificamos como levantamanos, eh, durante la crisis política y durante estos meses hemos podido darnos cuenta también que ellos responden o están tratando de responder también a sus bases. ajá. Eh, y yo estoy notando que ese sector del movimiento al socialismo está tratando de dejar de lado esa obediencia indiscutible a la palabra de Morales, está tratando de tomar más en cuenta lo que les dicen sus bases. O sea, A yo quienes creo que representan. exactamente, muchas comunidades yo creo que les van a, después de la aprobación de la ley de hace unos días, muchas de sus comunidades, de estos asambleístas, dentro de sus reuniones van a reclamarles, porque Ujú. al final de cuentas están arriesgando la vida de las personas que los han llevado a ese curul. Entonces, veo con el movimiento del socialismo aún hay ese conflicto. Creo que el gobierno y las otras fuerzas políticas deben aprovechar eso, no de mala manera, sino de buena fe, Ujú. y consensuar con esos sectores, al final de cuentas, por el bien común y para salvaguardar el derecho a la salud de la mayoría de los bolivianos. Porque el comportamiento de Sonia Brito, de Yañíquez, de Evo Morales, de esa ala radical del movimiento al socialismo, no tiene un respaldo coherente. Tú te preguntas, ¿por qué quieren estas personas que se realicen las elecciones lo más pronto posible? Yo no encuentro explicación. Algunos he escuchado que se estaría vulnerando los derechos políticos de estas personas y como te he explicado, eso es falso. Em, no tiene algún respaldo, nada más que ellos quieren volver al poder justamente para evitar que el gobierno transitorio y que otro gobierno tal vez siga ganando algún tipo de respaldo Ujú. y que ya asuma a futuro la administración del poder. Entonces, su- sus objetivos responden únicamente a afanes políticos. Y eso es lo que hay que combatir de cierta manera. Sí, pero estoy muy de acuerdo. Me gusta mucho concluir esta entrevista con una propuesta, que además es una buena propuesta,
Y sí, la verdad, a ver qué pasa con esta ley, porque como tú dices, es una ley bien ridícula. Incluso políticamente, yo creo que alguien podría demostrar que no le conviene al MAS que haya elecciones pronto, pero ese es otro tema. Claro. Muchísimas gracias, fue muy bueno, la verdad es que está para publicarse en universidades esta entrevista, porque es muy formativa, muchas gracias y espero que hablemos muy pronto. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, Mauricio. Un saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo a cronistas latinoamericanos también, que respeto mucho su trabajo y que considero que ¿cuántos años ya están ustedes desde su creación? 2 años y poco. O sea, en poco tiempo ya está teniendo un impacto y una presencia cada vez más importante en Bolivia y en otros lugares. Y bueno, mi saludo a ustedes y un agradecimiento muy fuerte a ti. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a Chao, todos. chao.